Carpincha TV. Les damos la bienvenida a Carpincha TV, tu podcast ecofeminista de confianza. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea y la idea es hablar sobre las luchas ambientales con una perspectiva federal y feministas en Argentina, porque no podemos defender lo que no conocemos. Este es nuestro episodio número 17 y hoy vamos a hablar del Día de la Acción Global sobre Educación para el Consumo Sustentable. Sí, un día que sería muy importante tenerlo en cuenta, en una sociedad capitalista como la que vivimos, ¿no? Donde el consumo es excesivo y además que suma al daño del ambiente. Y las campañas de marketing que, como siempre, engañan diciendo que es sustentable, confía en mí. O sostenible, o verde, o viste todo esto, lo que es el greenwashing, ¿no? Que incluso la misma gente que hace las legislaciones, por ejemplo, pueden tener la mejor intención del mundo, pero no saben diferenciar estos temas de qué va en realidad todo esto. ¿Y cómo puede aprender la gente sobre esto? Necesitamos una clase, ¿no? Y para el Estado sí hay clases, gracias a la ley Yolanda. Yolanda por Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y Latinoamérica en 1973. Sí. Y con esa ley, los funcionarios públicos deben comprender la transversalidad de los temas ambientales en su diseño, planificación e implementación en los temas ambientales. Pero para hablar de esto y mucho más, nos llega una videocarta desde Cava de la geógrafa Mariana Romano. A ver qué nos dice. Hola, te llegó una videocarta. Mi nombre es Mariana Romano, soy geógrafa de la Ciudad de Buenos Aires, trabajé en el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible de la Nación y actualmente soy asesora del área de ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso me gustaría contarles un poco de la Ley Yolanda. La Ley Yolanda se sancionó en el año 2020 y su nombre es en reconocimiento a Yolanda Ortiz, una tucumana. Ella era química y trabajaba en los ingenios azucareros en relación a la calidad ambiental, de seguridad y de higiene de los trabajadores. Fue la primera mujer nombrada para este cargo en América Latina, en Argentina, a pedido del general Perón, en el año 73, en la Dirección de Recursos Naturales y Ambiente Humano. El espíritu de la ley busca implementar en todos los funcionarios, en todos los poderes del Estado, una mirada, una perspectiva del desarrollo sostenible y es una ley de formación transversal para que todas las políticas de Estado tengan esta mirada. Por mi parte, ahora desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, nosotros trabajamos también en la implementación de la ley Yolanda, ya que la Ciudad de Buenos Aires también adhiere a la ley. Pero lo que buscamos es capacitar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro organismo que salen al territorio, que monitorean las problemáticas ambientales de la ciudad y que tengan esta formación y esta mirada en el desarrollo sostenible. Los contenidos de la Ley Yolanda son muy amplios y muy abarcativos, trabajan desde, por supuesto, temas de residuos, economía circular, riesgo de desastre, cambio climático, etc. Nosotros y nosotras en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad lo que tenemos son charlas teóricas, clases magistrales, talleres sobre temas ambientales y sobre áreas específicas que trabaja la Defensoría, donde nos centramos mucho en trabajar el pensamiento ambiental latinoamericano, comprender la perspectiva del ambiente y del desarrollo sostenible, no solamente desde los organismos multilaterales, sino recuperando toda la riqueza en el pensamiento ambiental que ha construido desde América Latina, de toda la patria grande. Es en ese sentido que trabajamos también con el ecofeminismo, con todo lo que es el buen vivir, las constituciones nacionales, en el caso de Bolivia y Ecuador, que trabajan con este concepto del buen vivir, y la Defensoría, como es una casa de derecho, trabajamos desde una perspectiva, por supuesto, de derechos humanos. También recuperamos y trabajamos en relación al pensamiento del Papa Francisco y la encíclica Laudato Si, en relación al cuidado de la casa común, y es desde esta perspectiva que trabajamos y pensamos desde el pensamiento
muy fructífero, que se creó desde el Sur Global para pensar el desarrollo sostenible y las temáticas en relación también a nuestros territorios y nuestras perspectivas ambientales desde América Latina, desde Argentina y, por qué no, desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Mariana, por esta videocarta. Qué importante el trabajo de las compañeras. Sí, y hablando de aprender, ¿vos conocés el desierto de Atacama? Donde Europa, Asia y Estados Unidos tiran toda su ropa usada. Sí, exactamente. Donde hay más de 300 hectáreas cubiertas de ropa. Hace más de 15 años que está ese basural y siempre la basura la tiran en los países la tiran los países del primer mundo, considerándonos como su patio de atrás, ¿no? Y nadie hace algo, ¿no? En septiembre, el primer Tribunal Ambiental de Chile condenó al Estado chileno por daño ambiental que exige reparación, que debería incluir el retiro de los desechos, la restauración del paisaje y medidas para evitar que el problema se repita. Y para evitar que se repita, no es solo cuidar que los lugares no se vuelvan un basural, ¿no? Como en este caso de Atacama. También hay que empezar con el tema de la producción, como por ejemplo esto de los jeans gastados. Sí, su fabricación consume mucha agua y energía, además de que se usan químicos que dañan el ambiente y la salud de quienes fabrican, ni hablar de las condiciones salariales. No, ni hablar. Y pensaba en los casos también de Shein y Temu, dos plataformas virtuales que concentran casi el 80% de las ventas digitales, ¿no? Son parte de esta movida de lo que se llama fast fashion. Sí. Y se calcula que el 60% de los artículos de Shein, por poner un ejemplo, son descartados en menos de un año y que solo el 6% de sus prendas son reciclables. Y yo me pregunto, ¿dónde irá a parar toda esa ropa usada? Porque ¿qué otro lugar se volverá patio de atrás, ¿no? Que será contaminado. Pero bueno, para saber mucho más de este tema, vamos a ver lo que nos dice la Carpincha. Explicator. Día de la Educación para el Consumo Sustentable. El 15 de octubre se conmemora el Día de Acción Global sobre Educación para el Consumo Sustentable. Esta jornada fue impulsada en 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, para cuestionar los cimientos del consumo contemporáneo, sus impactos sistemáticos y avanzar hacia el objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre producción y consumo responsables. Hay que entender que lo sustentable se asocia a las prácticas comunitarias, locales y autogestionadas que buscan independencia del modelo extractivista, mientras que lo sostenible se trata de mantener algo en el tiempo sin agotar los recursos. Según el informe Planeta Vivo 2022 del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y la Red Global de la Huella Ecológica, Global Footprint Network, la humanidad está utilizando los recursos naturales a un ritmo que requiere 1.6 planetas Tierra para sostenerlo. Esto significa que la demanda excede en un 60% la capacidad de regeneración de los ecosistemas, una sobreexplotación impulsada por el modelo de extracción, producción y descarte. ¿Por qué pasa esto? La maquinaria productiva se sostiene mediante estrategias como la obsolescencia programada y el hiperenvasado. Según el informe de la contaminación a la solución del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del 2021, a nivel global solo se ha reciclado el 9% de todo el plástico alguna vez producido. El 12% fue incinerado y el resto, el 79%, se acumula en vertederos o fuera de ellos. Estas no son fallas del mercado, sino características de un sistema que depende del consumo recurrente. ¿Pagan los que ensucian o seguimos socializando la mugre y privatizando la ganancia? Frente a esta crisis, surgen herramientas de política pública. Iniciativas como la Ley de Envases con Inclusión Social proponen un enfoque de responsabilidad extendida del productor. Bajo este principio, es la industria la obligada a financiar y gestionar el sistema de recolección y reciclado de los residuos que pone en el mercado, internalizando costos que hoy son socializados. ¿Qué alternativas tenemos? Frente a este modelo florecen respuestas desde los territorios, las ferias agroecológicas, los mercados de trueque,
Las cooperativas de reciclaje con inclusión social y las redes de reparación de objetos no son solo iniciativas de consumo. Son economías populares que prefiguran un sistema distinto, uno basado en la soberanía alimentaria, la reducción de residuos en la fuente y la justicia social. Estas prácticas demuestran que otro modelo no solo es necesario, sino que ya está siendo construido. La educación para el consumo sustentable trasciende el acto de comprar. Es un llamado a desmantelar la lógica del descarte. El verdadero cambio de paradigma requiere desincentivar la producción masiva en su origen y transferir la carga de la gestión de residuos desde los municipios hacia las empresas responsables. La soberanía sobre el consumo se ejerce no solo eligiendo un producto, sino exigiendo un sistema donde la durabilidad, la reparabilidad y la justicia socioambiental sean la norma. Dato extra, la carga del consumo feminizado. Como si la presión ambiental no fuera suficiente, el mercado segmenta y explota roles de género como si se tratase de un peaje patriarcal en góndola premium. Estudios de economías feministas y observatorios de precios demuestran la existencia del impuesto rosa, donde productos idénticos dirigidos a mujeres pueden ser hasta 30% más caros. Esta feminización del consumo convierte la gestión del hogar y el cumplimiento de mandatos estéticos en un campo de explotación comercial, agregando una carga económica y psicológica adicional que refuerza desigualdades estructurales. La reparación del planeta no podemos pagarla en 12 cómodas cuotas. No solo debemos problematizar el consumo de la sociedad, sino que debemos exigir a las grandes empresas que nuestro planeta vale más que sus intereses personales. Después de escuchar a la Carpincha, pienso en la gran importancia de las prácticas comunitarias, locales y autogestionadas para generar un consumo realmente sustentable. Sí, y la importancia de volver a poner en valor lo antiguo. Lo viejo funciona, decía Favalli en El Eternauta. Y hay un grupo que hace honor a eso. ¿De qué manera? Porque se me ocurren muchas cosas donde lo viejo funciona. Hay un grupo de argentinos activistas que se llama Cibercirujas que reciclan dispositivos electrónicos desafiando la idea de que ya no sirve, además de disminuir la basura electrónica que se genera, que es muchísima. Y si nos ponemos a pensar, y ahora que me vas contando, no solo revalorizan y transforman en algo nuevo esa basura electrónica, sino que al denominarse como lo hacen, revalorizan al ciruja y su tarea. Claro, y además, como ellos dicen, un movimiento que tiene un costado solidario, otro tecnopolítico y un lúdico. Es un hermoso proyecto. ¿Sabés qué? Se me vino a la cabeza otro movimiento muy potente que es el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que es un movimiento de liderazgo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad, que cuestiona a través de estas tres acciones el apartheid y el genocidio que viene llevando hace mucho tiempo Israel. Mira lo importante que es informarse para no consumir productos o servicios que avalan la muerte. Porque a veces para que consumas algo te mienten. Por suerte en nuestro país tenemos a Proyecto Squatters que nos muestra lo que realmente hay detrás de esas corporaciones, con acciones transgresoras de mucha convicción. Escuchémoslos desde sus propias bocas. Hola, mi nombre es Analía, formo parte de Proyecto Squatters hace varios años, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de la educación. Ante la pregunta de qué es Proyecto Squatters es muchas cosas, pero en principio podría decir que es un proyecto de contrapublicidad que busca visibilizar y problematizar la influencia que tiene la industria publicitaria en la construcción de subjetividades y al mismo tiempo brindar estrategias para poder dar una respuesta a eso que nos sucede con el avasallamiento de la publicidad. Hola, me llamo Lucía, formo parte de Proyecto Squatters, soy artista visual. La contrapublicidad para mí es una oportunidad para dar respuesta a un diálogo de una sola voz que sería el publicitario. Salir a la calle y tener que ver cosas que uno no elegiría ver en su día a día, estar bombardeado de publicidad constantemente. Siento que genera una frustración que está buena responder. ¿Quiénes son o quiénes somos Proyecto Squatters? Me parece que eso es lo más lindo que tiene este proyecto, es que es abierto y colectivo, que no es de nadie, es de todos y de todas. El Proyecto Squatters es un grupo de personas que hacen contrapublicidad. Sus inicios salíamos a la calle a intervenir
carteles de publicidad de gran formato, tal vez se ven atrás. Se va sumando a lo largo de los años al proyecto distintas personas de distintas áreas, rubros, profesiones, que se suman por ahí a un proyecto en particular, o una actividad, o a una capacitación, o algún taller. Entonces somos muchos y muchas. Bueno, en mi rol de artista visual tiendo a participar siempre cuando salimos a una calle o hacemos una activación en vivo, digamos, en el territorio. Y es un poco lo que más me gusta, porque siento que aunque sea puntualmente tal vez sobre una publicidad, ya el hecho de que esté intervenida genera que llame la atención, ¿no? Un poco como el píxel muerto en un LED, o sea, la televisión es gigante y ese píxel muerto ya genera que tu ojo vaya ahí y detecte la diferencia. ¿Qué me generó formar parte de Squatters o ser parte de Squatters? Es salir de la queja, de las frustraciones, del malestar y poder hacer algo con eso de una manera creativa y colectiva. También me cambió la mirada acerca de las publicidades. Cada vez que veo un cartel de publicidad no lo veo igual, pienso qué hay detrás de esos mensajes, cuáles son sus valores, sus creencias que nos tratan de imponer. Y sobre todo, yo soy docente, me brindó valiosísimas estrategias y herramientas para poder implementar con mis estudiantes para generar pensamiento crítico, que es lo más valioso que podemos tener. Hacer contrapublicidad me aportó una mirada diferente a lo que yo pensaba que me gustaba, o lo que incluso hasta lo que significaba la publicidad para mí. Es como un poco ir un poco más allá de lo que se está vendiendo y entender cuál es la idea que te están vendiendo. O sea, no nos están queriendo vender productos, están queriendo vender maneras de ser, maneras de consumir. En Squatters solemos compartir la idea de que la industria de la publicidad es la industria más contaminante del planeta, porque sin la publicidad no hubiese sido posible la sociedad de consumo y la cultura del consumismo, lo cual fue derivando en la sobreexplotación de la naturaleza y la contaminación y la destrucción ambiental que tenemos hoy en día. Por eso desde Squatters creemos que para transformar esta realidad tenemos que transformar radicalmente el sistema de comunicación publicitaria. Es el momento en Carpincha TV de nuestra entrevista y está con nosotras Delia Kolke, parte de Ni Una Migrante Menos y del bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes y además costurera. Gracias, Delia, por venir a charlar con nosotras acá en Carpincha TV. Un gusto tenerte además en presencia. Dale, muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Delia es una gran compañera de militancia y tiene una historia muy interesante. Quisiera, Delia, si nos puedes contar un poquito cómo es que llegaste acá. Bueno, yo me vine en marzo del 2005 de Bolivia, del Alto principalmente, pero sobre todo fue porque me terminé escapando de diferentes situaciones de violencia machista en mi hogar, tomando en cuenta que la sociedad boliviana es una sociedad bastante machista y patriarcal todavía. Y bueno, mi familia era una más de las tantas que terminamos naturalizando todas las violencias, ¿no? Creo que a mí me hizo dar el clic el hecho de que en 2 ocasiones casi mi mamá pierde la vida por los golpes recibidos por mi papá. Y nada, fue una necesidad, sobre todo el tratar de ayudar a mi familia, ¿no? A salir de ese lugar, de salir yo y mi familia, obviamente mi mamá, mis hermanos, soy la hija mayor. Por lo tanto, era como que cargaba con toda esa responsabilidad, ¿no? Después de haber intentado un montón de veces de que mi papá trate de entender, digamos, lo que estaba pasando, que no era normal de que él viva golpeándonos, digamos, ¿no? Y qué sé yo. Bueno, nada, fue algo circunstancial, se dio de la noche a la mañana y nada, terminé viniendo para acá porque tenía un familiar, un tío, el hermano de mi mamá, que él vivía 10 años antes acá, que tenía su propio taller. Y nada, él me ofrece trabajo, me dice, bueno, ¿seguís pensando en que querés dejar de trabajar? O digo, de estudiar, porque yo estaba estudiando en la universidad. Justo un día antes mi papá le había golpeado a mi mamá, entonces yo era, sí, estoy decidida a dejar, me voy a poner a trabajar y quiero sacar a mi familia de casa. Y él me dice, bueno, ¿no te quieres venir conmigo a trabajar a Buenos Aires, a mi taller? O sea, ahí te vamos a dar el pan, el techo, la comida, vas a poder ahorrar, vas a poder mandar dinero a tu familia y nada, vas a tener todo resuelto, ¿no? Te vamos a pagar $300, me dijeron, mirá, y el 2005. Cuando llegamos a la frontera, oh sorpresa,
vine junto a otras chicas más que ellos habían reclutado. Y nos dicen, ay chicas, disculpen, no les vamos a pagar $300. Pasa que antes el peso y el dólar estaban a la par, ahora el peso bajó, y bueno, les vamos a pagar $100. Les vamos a pagar 300 pesos todavía, pero es $100. Y ya estábamos en la frontera, o sea, no teníamos forma de retornar ni nada, o sea, y yo $100 nunca había ganado. Entonces yo dije, no importa, me arrojo. Nos miramos con las chicas y éramos, bueno, vamos para adelante. Después nos dimos cuenta de que esa situación era mucho más compleja. El día que llegamos a la Ferrer, uno de los hermanos de la bruja de mi tía, le decíamos, nos dice, tus nuevas esclavas, ¿no? Y éramos, claro, o sea, yo no conocía a nadie. Entonces, con mi tío muy poco había tratado también. Entonces, yo ahí sí renegué, posta que era como, ay, no puedo creer. Pero me lo aguanté y después con el tiempo te vas dando cuenta de que sí, realmente era así. Nos terminaron sacando los documentos, nos terminaron poniendo bajo llave, no nos dejaban salir del taller, no podíamos salir solas. De hecho, yo era como la única privilegiada, pero tenía la posibilidad de salir los fines de semana, un día, los domingos, 1 hora, para hablar con mi mamá, con mis hermanos y después volver al taller, ¿no? El resto de las chicas directamente no salían. Era mucho más fácil traernos a nosotras, a las mujeres, porque éramos más sumisas, más calladas, no nos íbamos a escapar del taller y nada. Era eso lo que nos pasó y de alguna manera fue donde aprendí a costurar. Yo no sabía nada, aprendí, y lo que aprendí en ese proceso en el cual fui aprendiendo y demás, me terminaron descontando por lo que me enseñaron, me terminaron descontando el pasaje, y así, un montón. Empecé a cobrar recién al 3er mes de lo que yo había venido, ¿no? Y trabajando así un montón de horas, trabajando de 7 de la mañana a 9 de la noche en principio, luego se hacía 10, los sábados era hasta el mediodía, pero después terminamos trabajando hasta las 9 de la noche. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta situación? 1 año. ¿Y luego cómo saliste? El trato era 1 año, ellos nos devolvieron para Bolivia, porque era eso, no podíamos quedarnos acá. O sea, ellos nos trajeron, ellos nos devuelven. O sea, ni siquiera teníamos esa posibilidad de decidir en nosotras quedarnos para buscar otro lugar donde trabajar. No, si queríamos volver, teníamos que volver por nuestros propios medios. ¿Cuáles pensás que son los principales desafíos para la actividad informal de la costura? Hay un montón de desafíos, desafortunadamente. Ya escuchamos varios. Sí. Hay un montón, como te habrás dado cuenta, y mucho más. Dentro del rubro textil, de los talleres informales, la mayoría de los que trabajamos obviamente somos trabajadores migrantes, principalmente de Bolivia, de Perú, también hay de Paraguay, pero principalmente de esos 2 países, ¿no? Entonces nuestra situación incluso migratoria es irregular, sobre todo si uno viene por primera vez, ¿no? Entonces no tiene la posibilidad de acceder a un trabajo registrado, donde pueda llegar a acceder a todo lo que son los derechos laborales, ¿no? Qué sé yo, jubilación, obra social, entre otras, ¿no? Entonces, ahí ya de entradita tenemos un montón de problemas, porque la mayoría de las personas terminamos trabajando más de 12 horas y siempre terminamos cobrando... ni siquiera llegamos al salario mínimo. O sea, trabajamos muchas más horas que otras compañeras que están en una fábrica, digamos, con trabajo registrado, y ganamos mucho menos. Y desafortunadamente, entre esas trabas que tenemos, es que desafortunadamente los sindicatos, por ejemplo, no se quieren hacer cargo de nosotros, ¿no? No nos quieren acoger al grueso de los trabajadores y las trabajadoras que estamos dentro del rubro textil. O sea, según según datos, el 70% de los trabajadores del rubro textil estamos trabajando de manera informal. Solo el 30% está con trabajo registrado. Entonces, ese 70% no tiene la posibilidad de organizarse de manera sindical. Ninguno de los sindicatos se quieren hacer cargo de nosotros, o sea, ya sea CETIA, ya sea SOIVA, ya sea la AOT o a otra ahora. La verdad que no les interesa para nada. De hecho, yo trabajé también una temporada en una fábrica textil que se llamaba Tesicot. Hacíamos prendas para Nike, Adidas, Puma, o sea, de marca. Pero
en el mismo gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri abrieron las importaciones, algo similar a lo que está ocurriendo ahora. Y lo que lograron hacer fue de que muchas fábricas empiecen a cerrar o en principio empezaron a pedir mucha más producción de la que podíamos hacer, ¿no? O de la que hacíamos normalmente. Entonces era todo el tiempo aumentarnos más y más y más prendas, por lo tanto varios compañeros y compañeras empezaron a enfermar, compañeras tuvieron abortos espontáneos, digamos, por toda la presión que llegamos a tener. Porque era todo en el mismo tiempo, pero más cantidad, ¿no? Claro. Se terminaban matando esos, nos decían, eliminando esos tiempos muertos, que eran, claro, ¿no? Tiempos vitales para nosotros, ¿no? Tiempos para ir al baño, tiempos para tomar agua. Entonces era como, la verdad, súper explotador, pero estando en blanco, ¿no? Con trabajo registrado, con estas 2 supermarcas reconocidas a nivel mundial. Imagínate lo que pasa en los talleres. Esta situación es mucho más compleja todavía, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de informalidad y que es muy difícil para nosotros llegar a organizarnos, llegar a juntarnos, porque todos estamos muy aislados, estamos en distintos talleres, trabajando desde 2 personas hasta, no sé, ponele 30, depende de cada taller. No todos los talleres son iguales, todos son bastante diferentes, ¿no? Hay algunos que de alguna manera los talleristas son más conscientes, inclusive te pueden llegar a pagar un poco más, qué sé yo, pero también ahí tenemos otro tema, que son los costos, ¿no? Lo que hace principalmente acá, quienes salen beneficiados son las marcas, son las empresas. Pero principalmente a quienes se termina apuntando es a los talleristas, que también tienen parte de su responsabilidad, definitivamente, pero los que terminan perdiendo más son los costureros, somos las costureras, ¿no? Y otra cuestión también que veía era de que nosotras como costureras, no simplemente somos costureras, y por qué también muchas de nosotras terminamos aceptando trabajar dentro de los talleres informales con cama, porque también tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, entonces tenemos que dedicarnos al cuidado, claro, ¿no? Entonces, aparte de ser costureras, somos cuidadoras, y eso es lo que nos facilita el poder estar con nuestros hijos e hijas para poder estar al pendiente y hacernos cargo de sus vidas. Claro, tremendo todo lo que nos contás, Delia. ¿Vos pensás que hay algún hecho relevante que haya marcado la actividad migrante en la costura? Sí, definitivamente hay varios hechos, pero principalmente hay un par que me gustaría comentarlo. Uno es el incendio del taller de la calle Luis Viale, que ocurrió el 30 de marzo del 2006, donde fallecieron 6 personas, 5 de ellos menores de edad, una mujer embarazada, otro de ellos un nene de 15 años, Wilmer, que trabajaba en el lugar, trabajaba y vivía, y los otros eran nenes de entre 10, 4, 3 años, o sea, súper chiquitos. Y claro, este incendio destapa también las condiciones en las cuales trabajábamos y vivíamos la mayoría de los trabajadores dentro de estos talleres informales, ¿no? Y lo único que terminó haciendo el gobierno de la ciudad principalmente fue ir y allanar los talleres, ¿no? Iban, se hacían las denuncias, se allanaban los talleres, se cerraban, se criminalizaban no simplemente a los dueños de los talleres, sino que también a los trabajadores, ¿no? Entonces se los terminaban enmanillando, golpeando, se les terminaba sacando sus pertenencias. Y claro, gran parte de la sociedad y las instituciones estatales pensaron de que de esa manera podían solucionar el problema, ¿no? Yendo, allanando, cerrando, sacando las máquinas, pero lo que no se daban cuenta era de que nosotros no simplemente no nos quedábamos sin nuestros puestos de trabajo, ¿no? Sino también sin nuestra vivienda. Muchas personas terminaron que salir de estos talleres y se fueron a dormir en las plazas, en las iglesias. Muchas personas retornaron o terminaron yendo a trabajar a provincia, a las villas, y en condiciones mucho más precarias inclusive de las que estaban antes, ¿no? Y con relación a esto del incendio, simplemente hubo un par de personas que lograron hacer lo que fue el proceso penal por el incendio, porque falleció el nenito, el más chiquitito, Harry Rodríguez. Sus papás, tanto Luis Fernando Rodríguez como Sara Gómez, son los que iniciaron, digamos, el proceso, los únicos que tuvieron la posibilidad en realidad, porque el resto como que no entendía mucho, porque eran la mayoría gente del campo, de un pueblito de Coana, de allá de Bolivia, y la mayoría hablaba en la aymara.
¿no? Entonces también eso, ¿no? La lengua, porque es mucho más fácil, digamos, explotar a gente que viene del área rural. Bueno, pasó esto, no se pudo hacer mucho, de hecho, al contrario, dentro de la colectividad boliviana lo que se hacía, porque principalmente los que tenían la posibilidad de organizarse eran los talleristas, y terminaban apuntando, ¿no?, a aquellas personas que querían denunciar esta situación, que fueron entre esos Sara y Luis Fernando, que los terminaron persiguiendo y todo lo demás. Bueno, de hecho ellos terminaron dejando un poco la causa, se volvieron para Bolivia, obviamente menos un hijo, que eso es terrible. Afortunadamente se salvó el otro porque los dos estaban ahí. Bueno, lo rescataron, digamos. Y después, el 2015, ocurre otro incendio similar, que es el incendio en otro taller de la calle Páez y Terrada, el 27 de abril del 2015, ¿no? Nuevamente, la misma situación, nuevamente hijos de costureros migrantes bolivianos que fallecen en un incendio. Ha sido un taller, ni siquiera eran clandestinos, eso creo que es importante también aclararlo. Los talleres no son clandestinos, los conocen todo el mundo, lo sabe todo el mundo, lo sabe la policía y demás, simplemente que la policía es coimera y obviamente se calla. Son como irregulares o sí, ilegales, pero no clandestinos. No, clandestinos no es lo mismo. No son lo mismo, pero también creo que es importante no nombrarlo todo el tiempo clandestino, claro, trabajadores esclavizados, como que terminamos infantilizando también, ¿no? A la gente que está dentro de estos espacios. Bueno, nosotros que estamos dentro de esos espacios, ¿no? O sea, de hecho, nosotros en algún momento, porque yo antes estaba en el colectivo Simbiosis Cultural, que, bueno, desapareció el 2019, y nosotros nos íbamos problematizando todas estas situaciones, ¿no? Íbamos charlando y viendo también desde adentro qué era lo que pasaba, por qué había tanta reacción negativa ante los comentarios, sobre todo de la Alameda, ¿no? Trabajadores esclavos que nosotros tenemos que ir y los tenemos que rescatar y cosas por el estilo. Y era como, la gente no, o sea, realmente los estás infantilizando por un lado y por otro lado estás cortando la posibilidad de que estas personas puedan querer hacer algo si vos les estás diciendo eso ahí, porque la gente salta y dice, no, yo soy digno y trabajador, no soy esclavizado, digamos, ¿no? Entonces terminan como repudiando esa retórica, pero también alejándose, digamos, ¿no? Y después no haciendo nada. Claro. Entonces era como nosotros desde adentro, como trabajadores bolivianos, costureros y costureras, ¿cómo hacemos, digamos, para empezar a organizar a la gente? La verdad que nos costó un montón, lo intentamos hacer de diferentes maneras y este tipo de discursos, la verdad que no ayudaron. ¿Y cómo ves la situación actual en el rubro textil? Más compleja todavía, tomando en cuenta la crisis económica por la que estamos atravesando. La verdad que este gobierno de Javier Milei no ayudó para nada. Desafortunadamente lo que son... Sí, si bien es cierto, la apertura de las importaciones perjudica un montón, porque ahora, según lo que se ve, el 70% de los productos que se están vendiendo en Argentina son productos importados, a comparación de lo que era antes. Antes era un 20-30%, o sea, que había importado, no es que claro, no, pero ahora ya es el 70% y es demasiado. Y es una competencia desleal dentro del rubro textil, ¿no? Imagínate, si están cerrando cientos de fábricas del rubro, o sea, 380, según lo que salió en datos de esta semana, ¿no? 380 empresas que han cerrado. Pero ahora estas empresas, la mayoría, no tienen a los costureros, o sea, de manera formal, digamos, ¿no? La empresa lo que tiene es la diseñadora o el diseñador, qué sé yo, la parte de... Toda la parte de personal, corte, compras, ventas, eso, pero no tiene a los costureros. Claro. O sea, lo que terminan haciendo es terciarizando todo su trabajo. Termina repartiendo en estos talleres informales, ¿no? Entonces, esta gente que está en estos talleres informales ahora está sufriendo mucho más estas situaciones. Al cerrar 380, que no es que solo son esos 380, cada uno reparte trabajo a muchos talleres. A muchos, no sé, fácil digamos 10 talleres cada uno, ¿no? Entonces toda esa gente de esos talleres en estos momentos se está quedando sin trabajo y se está viendo obligada a trabajar en condiciones mucho más precarias y por mucho más dinero de lo que lo estaba haciendo hasta hace un año. Por mucho menos dinero. Mucho menos dinero. Entonces eso realmente nos perjudica, o sea, mucha gente está
depende, ¿no? Entre los 400.000, 700.000 están ganando. Wow. Dentro de los talleres y trabajando muchas horas, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas definitivamente nos perjudican. O sea, el hecho de que se estén comprando prendas de Shein, de Temu y demás, sí. Precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué te pasa por la cabeza cuando vos escuchas a la gente que dice, no compren en Shein por estos temas, pero vayan a Avellaneda, como si en Avellaneda no tuvieses problemas? ¿Qué pasa ahí? Claro, es que la mayoría de la gente no sabe justamente esto que estoy contando, ¿no? La mayoría de la gente piensa, oh, no, en Avellaneda, sí, todos los talleres y las fábricas están ahí mismo en los negocios. Sí, evidentemente, hay varios, ¿no? Pero el grueso no. El grueso están en estos otros talleres informales, ¿no? Donde les pagan monedas al tallerista y el tallerista de esas monedas que recibe termina repartiendo migajas a los costureros y a las costureras. Normalmente lo que se viene viendo es como esta pelea interna, obviamente por querer tener mejores salarios entre el costurero y el tallerista. Pero creo que lo ideal es como apuntar al eslabón más grande, digamos, claro, de esta cadena productiva, que son los dueños de las marcas, que nunca se llega a ellos. De hecho, en el mismo caso de Luis Viale, cuando se termina procesando, se termina encarcelando, digamos, a 13 años de prisión, simplemente a los capataces, ¿no? Uno de ellos que era un boliviano, que era Luis Illarico, y el otro Daniel Correa. Pero los dueños de las marcas, no son los dueños de las marcas, dueños de la casa, claro, dueños de las máquinas, dueños de todas las prendas que se estaban costurando en ese lugar, ni se los tocó. A Daniel Fishberg y Jaime Heiler ni se los tocó y no se los toca. Y eso pasa en un montón de denuncias, de juicios, de procesos que se van realizando, digamos, por explotación laboral, por trata de personas y demás. No se llega a tocar a estas personas, pese a que deberían tener la responsabilidad, ¿no?, de hacerse cargo de todas las personas que están trabajando para sus marcas. Pero ellos se terminan lavando las manos diciendo, bueno, yo entrego el corte al intermediario y el intermediario es el que sabe, yo claro, no me hago cargo. Yo no sé. No, yo no sé, pero lo que pasa es esta situación, ¿no? O sea, entonces, ¿quién se hace cargo de todas esas personas que están trabajando dentro de estos espacios? O sea, claro, nos enteramos más de cómo son las condiciones de trabajo de Shein, de Temu y todo, nos indignamos por eso cuando lo tenemos a la vuelta de la esquina. Totalmente. O sea, lo ideal sería de que se empiecen a armar políticas de Estado, ¿no? Que hagan de que todas estas personas que están trabajando dentro de estos talleres textiles puedan trabajar en fábricas, claro, ¿no? Puedan ser trabajadores registrados, que tengan la posibilidad de organizarse, que tengan la posibilidad de acceder a todos los derechos laborales. Pero bueno, con este gobierno, o sea, ya vemos que no, está destruyendo el Estado desde adentro, o sea, lo ha dicho y lo está haciendo, y claro, esto nos afecta en gran medida a quienes somos trabajadores y trabajadoras migrantes, ¿no? Y ni qué decir con el DNU 366, que salió el 29 de mayo de este año, que termina vulnerabilizando mucho más nuestros derechos. La verdad que no solo está modificando la ley de migraciones, sino que está modificando la ley de ciudadanía, la ley de educación superior, y no me acuerdo la otra que también está relacionada a educación, pero también incluso el acceso a la salud, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se nos están poniendo encima y que realmente nos está costando mucho sostener nuestras vidas. De hecho, hay un montón de migrantes de distintos países que se están retornando a sus países. En el caso de los bolivianos y las bolivianas, incluso los peruanos, no es tanto así porque nuestros países ya están en crisis también. Entonces no hay muchas posibilidades de retornar. Hay algunos que ahora se están yendo para Chile, se están yendo para Brasil, incluso escuché que se están yendo para Perú, digamos, ¿no? Aquellos que tienen un poquito más de platita, bueno, están yendo un poco más para allá, pero la realidad es bastante compleja, ¿no? Hay mucha gente que la está apostando acá porque también tiene familia. Claro, y sí. no te puedes ir tampoco con toda tu familia, entonces no te queda de otra más que terminar aceptando lo que te digan, lo que te traigan. Yo te pago monedas y la gente no tiene de otra, Es más, hay una competencia entre los mismos talleristas por realizar un mismo trabajo por menos plata, porque lo importante es tener trabajo. ¿Y cómo podemos hacer nosotras como consumidoras para poder apoyar a la gente laburante de la costura? Es un desafío todavía, creo yo, porque en principio no estamos organizados, no tenemos la posibilidad de organizarnos. Hay algunos espacios cooperativos que se han llegado a armar, que eso me parece súper interesante, sobre todo a partir del segundo incendio que ocurrió.
Pero también, insisto, si no hay políticas de Estado que acompañen a estos procesos cooperativos y que haya también, en principio, la previa formación de los cooperativistas para que se puedan sostener estos espacios, es difícil. La verdad que tienen todo un desafío porque la mayoría de los cooperativistas que trabajan en estos lugares tienen que alquilar el espacio físico, claro, tienen que tener las herramientas, o sea, la maquinaria, los otros insumos, y no tienen las marcas, obviamente, porque esa es otra logística. No tienen la posibilidad de vender su propia marca. Entonces, ¿qué hacen? Terminan recurriendo a otras marcas que los subcontratan, nuevamente trabajo a destajo. Yo voy y te llevo y te pago lo mismo que les pago a los otros talleristas. O sea, tampoco es que se soluciona con eso, ¿no? Por lo menos hasta antes de que ingrese mi ley, porque eso ya se cortó definitivamente, lo que se hacía era de que se entregaban, por ejemplo, los guardapolvos a las cooperativas para que lo puedan realizar. Pero no solo guardapolvos, también otro tipo de trabajos, pero este es un ejemplo, creo que de los trabajos más grandes que se han llegado a hacer, ¿no? Pero te pagan a 3 meses. ¿A 3 meses? Sí, el Estado pagaba a 3 meses. Entonces, ¿qué hace la gente en ese caso? No le queda de otra más que recurrir a estas otras marcas, por más de que les paguen monedas, porque necesita, o sea, la gente vive al día. Sí. No puede estar sobreviviendo esperando a que les paguen a 3 meses. Encima se termina devaluando esa plata. O sea, no es que estás cobrando lo que te dijeron en un principio. Claro, no, termina además siendo un privilegio poder organizarse, ¿no? Total. Cuando en realidad es un derecho. Debería ser, pero bueno, son estas cosas las que van pasando y que yo creo que ahora en este contexto, de alguna manera, por lo menos como trabajadores y trabajadoras migrantes, nos estamos organizando en principio frente a lo que es el DNU 366, que modificó parte de la ley de migraciones, la 25.871. Y a partir de ahí, bueno, estamos empezando nuevamente a recorrer todo lo que son los territorios, ¿no? Nos estamos acercando a los diferentes espacios en coordinación con otra gente que ya trabaja en estos territorios, llevando información y sobre todo apelando a la organización, porque definitivamente creo que ahora, y siempre ha sido así, la salida es colectiva, la salida es organizada, y en contextos como estos con mayor razón todavía, pese a que es difícil, pese a que nos vemos obligados a trabajar muchas más horas de las que trabajábamos antes. Ya no estamos con un solo laburo, estamos con 2, con 3, pero bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que sobrevivir, pero tenemos familia o nuestras propias vidas, digamos, ¿no? Nada, es un contexto bastante complejo. Bueno, gracias, Delia, por tu testimonio y bueno, por tu accionar también, ¿no? Que es muy, muy importante. Dale, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Delia. Excelente todo lo que nos decís y ojalá que podamos pensarlo en casa para ver qué es lo que está pasando. No solamente es repetir lo que nos dicen, sino conocer las historias que hay detrás de todo esto. Ganga Style, les doy la bienvenida a este espacio colectivo que lidero con la intención de compartirles toda mi sabiduría ancestral uterina. Mi nombre espiritual es Soja Texturizada. ¿Qué tal, Soja? ¿Cómo estás? ¿Qué sabiduría nos venís a compartir hoy? Noto un poco de sarcasmo e ironía en tu pregunta, pero eso habla más de vos que de mí. Bueno, yo solo trato de que llevemos el segmento adelante. ¿Cuál es tu propuesta para hoy? Hoy vengo a proponerles una excursión para que hagamos consumo responsable. ¿A dónde es la excursión? Me da un poco de miedo lo que vayas a decir. Mira, si hay algo que compartimos las mujeres y las diversidades, si hay un tópico en común, no es la lucha por el aborto, el ni una menos, ni los mandatos patriarcales que nos oprimen, ni el clasismo, ni el racismo. Si hay algo que es transversal a toda la lucha feminista, es nuestro gusto y deseo por la ropa. Es verdad que nos gusta la ropa, además que la necesitamos como un abrigo y que tiene su historia en la comunicación y en la lucha, pero me parece un poco demasiado decir que es un tópico transversal comparado con el resto de las demandas feministas. Porfa, no me interrumpas con tu baja vibra, ¿sí? Little Purple. Oh, ok. ¿Y dónde es tu excursión? Vamos a buscar ropa en el desierto de Atacama. La cantidad de veces que escuché eso es muy de hippie chic. No solo hay ropa tirada ahí, te puedes llevar algún par de sorpresas desagradables. Yo sabía que ibas a tratar de boicotearme esta propuesta.
Ya sé que no es nueva, ya sé que muchas personas tienen ganas de hacer esta excursión. En muchos rituales con mi grupa ya había salido el tema de salir a buscar ropa al desierto de Atacama. ¿Sabías que es uno de los basureros más grandes que tiene el mundo? ¿Sabías que es un lugar donde desechan cuerpos que no quieren que se encuentren? Pero la excursión que yo propongo es sobre los márgenes, sobre el borde. No nos vamos a meter en el centro de la montaña o de las montañas de ropa. Bueno, dale. A ver, contanos cómo sería este cronograma. Bueno, vamos a llegar a Santiago de Chile en avión o como puedan. De ahí nos vamos a tomar algún transporte originario que nos lleve hasta el desierto de Atacama. Vamos a caminar un montón de horas. Por eso, a las 5 primeras que se anoten, les voy a regalar, junto con el pack y la energía que ustedes me compartan, un sombrero que, bueno, les haga sombra hasta los hombros, digamos, ¿no? Porque hay que cubrirse mucho, protegerse mucho del sol, una botella metálica ya cargada de agua, 2 tote bag con mi sello espiritual para que puedan cargar la ropa. ¿Y qué más? Bueno, nada más, porque la idea no es que vuelvan llenas de ropa, sino que trabajemos y exploremos los límites de nuestra ansiedad por adquirir ropa que es gratis. Entonces vamos a ponernos límites en las prendas que vamos a levantar. Como no nos vamos a poder probar, porque bueno, no hay probadores en el desierto de Atacama, y además es un poco un asco, cada una va a poder llenar solo 2 tote bag, o sea, ahí está el trabajo en concentración, es decir, esto sí, esto no agarrar porque sí, porque quizás esto me sirva, no, solo lo indispensable. Al final de la jornada hacemos un ritual, que guío yo, por supuesto, y después nos vienen a buscar unos jeeps para terminar la jornada comentando en el vehículo todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos, mostrándonos lo que juntó cada una. No sé si querés venir. No, te agradezco, no. Bueno, vos te lo perdés. Y ustedes ya saben, si quieren sumarse, me escriben y les dejo cuánta energía sale esto, que la energía, ya saben, es dinero. ¿Sí? Pueden escribirlo acá o escribir en mis redes sociales. Ganga Style. Necesitamos que tengas un poquito más de cuidado con las propuestas que haces. Ay, ¿sabes qué me faltó? Me faltó comentar lo de Jane, que es trabajo esclavo. No sé si sabías. O sea, porque si vos querés comprar ropa barata, mejor ir a Avellaneda y usar, digamos, trabajo esclavo local, ¿no? O sea, me parece mucho más patriótico, ¿no te parece? No. Bueno, y llegamos al final de este episodio donde aprendimos que lo nuevo también sirve y seguramente mejor que antes. Que para consumir es importante informarse siempre sobre lo que hay detrás de los productos y servicios que nos venden, ya que nunca se sabe qué podemos estar sosteniendo. Y la importancia de sostener lo colectivo, lo comunitario y lo territorial. Sin todo eso y sumando la lucha ecofeminista, ningún cambio va a ser posible. Y si a vos tenés algo para contarnos, estás en algún territorio, también podés conectarte con nosotras y sumarte a este proyecto que es colectivo. Además, poniéndole un like, suscribiéndote a nuestro canal, compartiéndolo, siguiéndonos también a través de nuestras redes sociales y contándonos eso, si vos también estás en alguna lucha en algún territorio y querés compartirlo, pero sobre todo para que lleguen las voces de estas personas a muchos más lugares. Es así, también si estás en la posibilidad nos podés donar algo mediante el cafecito, o si querés saber más de este proyecto podés ir a nuestra página web donde tenemos mucha más información. Y bueno, esto sería todo por este episodio y nos vamos a ver en un siguiente episodio que ya vamos terminando la temporada en este su podcast ecofeminista, donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincha TV. Carpincha TV es realizado por Lila Andrea, Guadalupe Cuevas, Cristina Croaré, Guadalupe Martínez y Andrea Casabuono. Producido por Radio Z en Buenos Aires, Argentina.